Esta vez no hay guión, y si se darán cuenta no hay ningún tipo de animación de fondo. La razón es muy sencilla. Primero porque llegué a verla como hace menos de 8 horas, y contrario a la opinión popular necesito dormir. Y segundo porque crear una reseña donde me sienta a tratar de convencerlos de ver o no ver esta película me parece absurdo. Es Star Wars, y ya todo el mundo había decidido con tiempo si le iba a ver o no. Es por eso que lo único que voy a hacer es hablar con los que sí van a verla de qué pueden esperar, sin spoilers y sin mencionar ningún hecho específico. En el sentido más técnico de la palabra, regocíjense. The Force Awakens es una buena película. Está bien editada, está bien dirigida, tiene buenos actores, tiene un buen guión. A diferencia, por ejemplo, de La Amenaza Fantasma, donde el mayor problema, superando a Jar Jar y al niño que hacía a Anakin, era que la secuencia de eventos no tenía ninguna conexión lógica entre ellos. The Force Awakens está bien construida. Superando todo el hecho de que sea de Star Wars o no, es una película bien hecha. Todos los personajes que regresan hacen bien su papel. Y los nuevos personajes de hecho son muy buenos, y gracias al trabajo de propaganda tan bueno que hicieron en esta película, logran sorprender bastante. Creo que ninguno fue realmente lo que esperaba tan solo con las imágenes y trailers que habíamos sacado. Finn es muy entretenido, y la actriz que hace de Rey, sin importar qué opines de su personaje en sí, es innegable que la manera en que logra expresar su sentimiento de manera perfecta en cada escena es impresionante. Y Kylo Ren no es un villano al estilo de Darth Maul. Antes de ser un malo o antes de ser imponente es un personaje. Tiene capas. Y creo que es por esa misma razón que a mis amigos casi no les gustó. Pero en lo personal me parece que fue un buen ángulo. Y la pregunta más sencilla es, ¿si te vas a divertir? Sí. Hay muchos puntos en que te vas a reír, muchos puntos en que vas a sentir nostalgia, hay muchos puntos en que vas a sentir emoción, no en virtud de que sea una secuela de Star Wars, sino porque genuinamente es emocionante. Como dijeron en el video de Screen Junkies, esta es la película más divertida de Star Wars, es la que tiene más chistes, y donde la mayoría funciona. De ahí al asunto de que si te guste o no es un poco más complicado. Esta película va a ser muy controversial, y ya en varias partes se están viendo los inicios de esos conflictos. Y es porque aunque creo en todo lo anterior, y es válido, hay una razón en específico de que si alguien me dice que es la mejor película de Star Wars, y otro me diga que es la peor, tendré argumentos para validarlos a ambos. Es porque el eje central, la columna vertebral, todo el tema que conecta la película, es uno que puede hacer o arruinar la experiencia para ti. Refiriéndome a él de la manera más vaga posible, es básicamente el balance entre la nostalgia y lo nuevo. No voy a decir cuál es la parte que arruina la experiencia, si es que te la arruina. Es solo que cuando salgas de la película, lo más probable es que tengas esa idea engranada en la cabeza. Y si eres como yo, vas a quedar en un extraño punto en que disfrutaste bastante con la película, pero al mismo tiempo no te puedes sacar esa simple idea de la cabeza y simplemente decir que te gustó. Así que sí, The Force Awakens es una buena película. Y si fuera la única película de Star Wars, diría que es simplemente espectacular. El punto es que con ese elemento tan marcado, que va a ser el que defina la experiencia para todos, es muy difícil saber si te va a parecer una secuela digna o no. Lo que sí me queda claro es que de verdad me gustan esos personajes, y los lugares donde está yendo la historia son muy interesantes. Así que de todo corazón espero que todas las demás entradas sean tan exitosas como esta, pero que The Force Awakens no se vuelva la mejor parte de esta nueva trilogía.